Ya sen bu pisliğin ortasında, bu çöplüğün içinde nasıl güzel bir çiçek olarak böyle filizlendin de büyüdün de böyle güzel bir kadın oldun. Ha? Ben sen olmasan solardım. Bak görüyor musun? Herkes nasıl mutlu. Bir tek sen geberiyorsun mutsuzluktan, hasedinden. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. ¿Qué pasará en la boda de Ziban y Leila? ¿Cómo será recibida la llegada de Nur vestida de novia a la boda de su hijo? ¿Podrá Ziban mantener a Leila y Nur alejadas la una de la otra? ¿Qué dirá Leila sobre el atuendo de Nur? ¿Podrá desmoralizar a Nermin Nur? ¿Es Nur invencible como él dice? ¿Romperá todos los vínculos con Mali Nur? ¿Aceptará Nur la ruptura de Mali con él? ¿Qué harán Tufan y Serap para sacar a Nur de sus vidas? ¿Podrá Nur recuperar sus bienes de Tufan? ¿Se encontrarán las cámaras que Nur colocó en la mansión? Leila, quien se casó con Ziban, ya no trabajará como cocinera en la mansión de Nur. En el próximo episodio de Leila Love Life Justice, la boda de Ziban y Leila será el centro de los eventos. Aunque la boda está planeada como un momento feliz tanto para Leila como para Ziban, la intervención de Nur en la boda y las reacciones de los otros personajes aumentarán la tensión en el episodio. La boda de Ziban y Leila comienza con gran entusiasmo. Mientras todos esperan que este día tan especial transcurra sin problemas, la llegada de Nur a la boda vestida de novia provoca el caos. El gesto provocativo de Nur crea un efecto de choque entre los asistentes a la boda. Leila, en particular, no sabe qué hacer con el comportamiento de Nur. La llegada de Nur a esta boda como novia no es solo un mensaje para Leila, sino también una actitud de propiedad hacia su hijo. Este movimiento llama la atención de todos y comienzan los susurros en la boda. Nur quiere demostrar que siempre será una figura dominante en la vida de su hijo. Sin embargo, esta actitud no es bien recibida por muchas personas. Leila reaccionará muy fuertemente a la actitud de Nur. Leila entiende el mensaje detrás de esta acción y expresa abiertamente su incomodidad con la influencia de Nur en la vida de su hijo. Durante la boda, Leila adoptará una postura clara contra Nur y se producirá un enfrentamiento frío entre ellas. El día de la boda, Ziban intenta lograr un equilibrio entre su madre Nur y su esposa Leila. Sin embargo, la dura decisión de Nur pone a Ziban en una situación difícil. Ziban no quiere que Leila se moleste y tratará de evitar que su madre cause problemas el día de la boda. Por esta razón, Ziban hace todo lo posible para mantener a ambas mujeres alejadas la una de la otra. Sin embargo, cuando la determinación de Nur y la ira de Leila se combinan, el trabajo de Ziban será muy difícil. Nermin llega a la boda con movimientos estratégicos para desmoralizar a Nur y hacerle perder poder. Nermin intentará debilitar a Nur con su actitud condescendiente hacia ella en la boda. Sin embargo, Nur demostrará lo resistente que es ante estos movimientos y demostrará que no será derrotada fácilmente. Aunque no se espera que Nermin derrote completamente a Nur, puede presionarla durante la boda. Nur siempre se ha considerado una mujer invencible y fuerte. Los movimientos que realiza contra Leila y Ziban durante la boda muestran que Nur no quiere perder su poder. Pero esta boda la pondrá a prueba hasta el límite. El distanciamiento de Mali, los acontecimientos ocurridos durante la boda y la actitud de Nermin pueden hacer que Nur entre en un periodo aún más difícil psicológicamente. Aún así, parece que Nur no se dejará destruir por estos acontecimientos y luchará para volver a ponerse de pie. Mali podría decidir cortar por completo los lazos con su amante Nur. La escena que Nur provoca durante la boda llevará la relación de Mali con su amante, que ya está debilitada, al punto de ruptura. A Mali le preocupa la actitud controladora constante de su novio y puede decidir separarse por completo de Nur para continuar un matrimonio feliz con Ferda y criar a sus hijos. Tufan y Serap toman medidas durante y después de la boda para eliminar completamente a Nur de su vida. Mientras hace planes para tomar el control de Nur, Tufan puede realizar una serie de movimientos para evitar perder los bienes ante Nur. Aunque Nur está decidida a luchar contra el diluvio, su lucha por los bienes será difícil. Nur planea obtener una gran ventaja al usar las imágenes de Tufan y Serap acercándose uno al otro en la corte y colocar cámaras en la mansión para seguir de cerca los acontecimientos, con el fin de mantener su propio control. Sin embargo, el descubrimiento de estas cámaras podría poner en peligro los planes secretos de Nur. Si Ziban o Leila notan estas cámaras,
El gran secreto de Nur se revelará y ella perderá su confianza. Después de casarse con Ziban, Leyla dejará de trabajar como cocinera en la mansión de Nur. Leyla dejará el control de la mansión para establecer su propia vida y hacer un nuevo comienzo con Ziban. Este es un gran paso para Leyla y una pequeña victoria sobre Nur. Sin embargo, la pregunta de si Leyla podrá escapar completamente de la sombra de Nur en esta nueva vida sigue sin respuesta. Este nuevo episodio de nuestra serie será un punto de inflexión dramático con la escena de la boda. Mientras que la llegada de Nur a la boda como novia crea tensión entre Leyla y Ziban, los juegos de Nermin, las decisiones de Mali y los planes de Tufan crearán los momentos llenos de tensión del episodio. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.